Dios les bendiga, buenas noches. Amén. Que la paz del Señor esté sobre nosotros. Vamos a continuar con la serie titulada Los frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el sexto fruto, la longanimidad. Vamos a hablar acerca de la longanimidad. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6. La longanimidad es el tema de hoy. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Tome asiento. Esta palabrita longanimidad no es común, ¿verdad? No andamos oyéndola a cada momento. Y este es uno de los frutos menos entendido. Bien, los frutos, ¿qué son en nuestras vidas? Los frutos son cualidades que nosotros poseemos cuando el Espíritu Santo nos es dado. Entienda bien esto. Los frutos son cualidades, rasgos de la personalidad cristiana. Cuando venimos a Cristo, nosotros venimos dañados. Vamos a poner este término: venimos dañados. Venimos con mentiras, venimos con robos, venimos con todo tipo de engaño. Venimos tan sucios que necesitamos que alguien nos limpie, y Jesús con su sangre nos limpia. Pero quedamos vacíos al ser limpios. Vamos a ver de esta manera esta metáfora. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando nos quita todo lo malo de nuestro ser? Cuando nos quita la mentira, nos comienza a través de su palabra a decirnos: esto es malo, esto no es, esto también es malo, esto sí, esto no. Comienza Él a reemplazar, sacando lo malo de nosotros, comienza a darnos cualidades positivas. Antes vivíamos en el puro no, ahora vivimos en Cristo de una manera, con una perspectiva hacia adelante y hacia el futuro. Así que los frutos del Espíritu Santo son cualidades que el cristiano debe poseer, características que el cristiano debe poseer. Pero esta palabra longanimidad no es tan común, por eso la he definido, he buscado su definición, y la definición de esta palabra longanimidad significa grandeza y constancia. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. ¿Para qué me sirve este rasgo o esta cualidad en mi vida? Para enfrentar adversidades. ¿Sabe por qué? En las adversidades usted se va a encontrar solo. No va a estar ahí con usted aquellos que le han prometido cuidarle, que le prometieron amarle, porque las pruebas que nosotros pasamos son personales. Los problemas que usted pasa no los paso yo, o los problemas que yo paso usted no los pasa. Usted tiene sus propios problemas, usted tiene sus propias adversidades, y tenemos que enfrentarlas solo, claro, con Dios, pero sin ayuda de alguien más. O sea, ahí no va a estar tu mamá, ahí no va a estar tu papá, tu esposo, tu esposa. Las adversidades, cuando se vienen a nuestras vidas, a veces nos hacen sentir fracasados, nos hacen sentir que no valemos. Es ahí donde el cristiano es probado, en las adversidades. Usted puede tener abundancia, puede vivir en salud y no sentir el valor del cristianismo. El valor del cristianismo se manifiesta cuando tenemos adversidades que se oponen a nuestros deseos de prosperidad, a nuestros deseos de salud, a nuestros deseos de vivir bien. Por eso es que necesitamos esta cualidad, este rasgo de grandeza, de constancia. Oyeron que en la Escritura hay una palabrita que dice
en el libro de Mateo capítulo 24, no recuerdo la cita, creo que está en el 18 por ahí. El que persevera hasta el fin. La constancia es aquella cualidad que nos hace seguir adelante a pesar que tenemos adversidades. Nos hace seguir continuamente, constantemente y cada día más y avanzamos a pesar que tenemos enfermedades, a pesar que tenemos escasez de recursos económicos, a pesar que de repente nuestra salud no está tan bien, a pesar que no somos los mejores en esta tierra, pero la constancia o la perseverancia nos ayuda a seguir adelante, mientras que otros retroceden. ¿Cuánta gente en la iglesia cristiana se ha ido de la iglesia por algún pequeño problema? ¿Cuánta gente se va de la iglesia porque no pudieron vencer las adversidades que les vinieron en el tiempo? Miraron las adversidades tan grandes. Si usted no tiene grandeza en su corazón o un corazón lleno de Dios, usted va a mirar las adversidades como obstáculos demasiado grandes. Y eso muchas veces los cristianos tienen que enfrentar. Viene una enfermedad y le echan la culpa a Dios. Viene pobreza y le echan la culpa a Dios. Viene alguna adversidad de cualquier índole y culpamos ¿a quién? A Dios. ¿Sabe por qué lo culpamos? Porque una de las características en las que nosotros inconscientemente o conscientemente culpamos a Dios es cuando dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda hacer por causa de las adversidades. Uno de los aspectos muy importantes es el congregarse, por ejemplo. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 10, 25. Cuando nosotros tenemos constancia o longanimidad, que es grandeza, y constancia de ánimo ante la adversidad, hacemos todo lo imposible para congregar. La primera característica del cristiano verdadero es el congregar. No dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor. Para poder congregar o para no dejar de congregar, necesitamos ¿qué? Constancia. Por ejemplo, en el trabajo. Hay gente que les toca trabajos duros o jefes fastidiosos, y a veces el trabajo se convierte en una carga y a veces no queremos ir a trabajar, no porque no queramos, sino porque sentimos que en ese lugar no nos sentimos bien, hay adversidades, y a veces tomamos la cruda decisión de decir no, mejor no trabajo, me voy a retirar de este trabajo y voy a buscar otro, porque el jefe es malo, o porque el supervisor se prendió hacia mí, o porque no doy para eso. Cuando una persona no tiene constancia y grandeza en su corazón y en su vida, siempre va a dejar sus metas, sus proyectos, sus visiones a medio caminar. Nunca los va a realizar. ¿Sabe cómo se le llama a este tipo de gente que se propone hacer algo y empieza a caminar en ese algo, y cuando viene la adversidad decide dejar el proyecto, dejar la meta y busca otra porque cree que la otra va a ser más fácil o va a tener menos problemas? Se llama mediocridad. Los mediocres nunca obtienen nada. Los mediocres son aquellos que no les gusta luchar, o que luchan hasta cuando la adversidad les hace frente. Un mediocre es aquella persona que no tiene grandeza en el espíritu, que no tiene grandeza en el corazón. Un mediocre es aquella persona que dice: yo no puedo, hasta aquí nomás, yo no doy. Yo pensé que el camino era fácil. ¿Se acuerdan de Elías? Elías hizo una hazaña maravillosa, le cortó a 400 profetas de Baal el cuello. Era un hombre con un poder maravilloso.
Pero llegó un momento en que la reina Jezabel, en el gobierno de su marido, ordenó cortarle la cabeza a Elías. Y hubo una persecución. Habían puesto recompensa por la vida de Elías. ¿Y qué hizo Elías? Huyó cuando él debió enfrentar. Y cuando huyó, se metió en una cueva. Y dice la escritura que llegó un momento él a desear ¿qué deseaba? La muerte. Y Dios le sale al encuentro y le dice: Elías, ¿qué haces ahí escondido? ¿Qué haces? Señor, han puesto preso a mi cabeza y me van a matar. Hasta aquí nomás, Señor, quítame la vida. Hasta aquí nomás, Señor, ya no avanzo. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Mire, esto siempre va a salir a relucir cuando hay un pensamiento de mediocridad. El yo no puedo, el yo no soy mejor, el yo no nací para eso. Yo creo que nunca voy a lograr tener una casa, nunca voy a lograr tener una profesión, nunca voy a lograr tener una empresa, nunca voy a lograr tener aquello porque yo no nací para eso. Nunca voy a lograr a cumplir mis metas porque yo no nací para eso. Yo nací para el fracaso, yo nací para la miseria. Cuando está ese pensamiento en nuestra vida es porque usted no tiene la cualidad de la longanimidad, o sea, no tiene grandeza en su vida, porque comienza a mirar alrededor. Mis padres son pobres, mis padres nunca fueron a la escuela, no tuvieron una carrera, nací aquí, nací allá, este es el lugar donde yo he vivido y aquí voy a morir. Así como ellos morirán, así moriré yo. Ese pensamiento se llama mediocridad. Mediocridad. No hay grandeza. Dios quiere un espíritu de grandeza en nuestras vidas. Con eso no estoy hablando del positivismo, que es un pensamiento filosófico de Aristóteles. Estoy hablando de la grandeza de los dones, de la presencia que nosotros poseemos en Dios. Dios nos ha dado su presencia, Dios nos ha dado sus cualidades, Dios nos ha dado su semejanza. Entonces podemos hacer o cumplir los deseos de nuestro corazón en el Señor. Pero también la palabra etimológica o la raíz de la palabra longanimidad tiene otro concepto que es maravilloso, que significa ánimo, largo ánimo ante el sufrimiento. Todos nosotros y la humanidad entera siempre se ha caracterizado por el sufrimiento. Hay un sufrimiento en demasía, sufrimos por todo. Hoy estamos sufriendo por los paros, sufrimos por las autoridades, sufrimos porque no hay justicia. El sufrimiento siempre va a estar presente en la vida del hombre. La tristeza siempre estará presente, pero la tristeza no nos debe controlar. Si nosotros dejamos que la tristeza nos controle, entonces vamos a vivir una vida sumida en el error y en el fracaso. Necesitamos tener ánimo. Por eso dice la Biblia en el versículo, note usted el versículo de Hebreos 10:25, alentándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra exhortar equivale también a alentarnos, a animarnos. ¿Cuántos de ustedes animan a los que no vienen a los cultos? ¿Ha sido capaz usted, después de un servicio, de memorizarse las personas que no vinieron en el servicio de hoy, por ejemplo, y el día jueves que usted viene, usted tiene la responsabilidad moral de saludar a su hermano y decirle: hermano, ¿qué le pasó el martes? No vino. De repente el hermano tiene un problema, de repente el hermano está desanimado, y usted es la persona correcta, tiene usted una responsabilidad moral de decirle a su hermano: ¿qué te sucede? ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? Y alentarlo. Si usted no está haciendo eso, usted no está cumpliendo el llamado que usted tiene para con Dios. Si usted es de los que viene a la iglesia y se preocupa por usted mismo y no se preocupa por los demás, usted no está poniendo en práctica el amor de Dios. Usted no está poniendo en práctica el amor de Dios, porque usted se está volviendo un egoísta. Y tenemos un concepto, por ejemplo: a mí qué me importa si vino o no vino.
La longanimidad nos hace ver, nos hace tener grandeza. ¿Qué significa esta expresión grandeza? Volvamos al capítulo 6 y veamos lo que encierra ser una persona con grandeza. No hablamos de una grandeza de orgullo, sino hablamos de una cualidad de bondad. ¿Una cualidad de qué? De amor sincero, de pureza, de ciencia. En eso encierra la grandeza de un ser humano, en alentar al otro, en animar al otro, en llamarlo por teléfono. Mire, hoy existe esta red social, el WhatsApp. Y sería el colmo, hermano, que usted sepa que no vino hoy un hermano y teniendo su número telefónico, su WhatsApp, no le mande un mensaje diciéndole: hermano, hoy no te vi en la iglesia, ¿te sucede algo? ¿En qué te puedo ayudar? Si usted no está haciendo eso, usted no está practicando la benignidad. Usted no está actuando como cristiano, usted está actuando como egoísta. Bueno, ya preguntaste, listo, haces la pregunta y si no responde ya es problema de ellos. No, sí se pregunta el por qué. Imagínense que esté enfermo. Hermana, ¿por qué no está viniendo? Estoy enfermo. ¿Cómo lo visitamos? Claro que se pregunta el por qué. No con la mentalidad de averiguar su vida. No, si no, se pregunta. Yo cada vez que llamo a alguien o le mando un WhatsApp: hermano, no vino al culto, ¿qué le pasó? ¿Le sucede algo? ¿Está enfermo? ¿Tiene algo? ¿En qué le puedo ayudar? Sí se pregunta el por qué, hermanos. ¿Quién dijo que no se preguntaba el por qué? ¿Yo lo dije? Otro hermano: no, sí se pregunta el por qué. No, es que no se va a tener que sentir mal, y si se siente mal está, pues es un engreído. No, claro que hay que preguntarle ¿por qué? Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Y si le dicen: ¿y a usted qué le importa? Ya sabe qué clase de cristiano es, ¿verdad? ¿Qué clase de cristiano? Este no es cristiano, porque si alguien le va a contestar: ¿a usted qué le importa, hermano? ¿Por qué no voy a la iglesia? Usted no es cristiano, hermano. Ahí sí me lo pasa rapidito para acá, a ver si a mí me va a decir por qué. No, eso está mal. Cuando nosotros nos pregunten: hermanos, ¿qué nos está pasando?, respondamos con amor, con pureza, con bondad, con amabilidad. Si somos cristianos, nos debemos preocupar los unos por los otros. Somos un cuerpo. Nos preocupamos que nuestras manos estén bien, que nuestras uñas estén bien cortadas, que nuestro cabello esté bien cortado. Nos preocupamos en nuestro aseo personal, porque los miembros de nuestro cuerpo son parte de nosotros. ¿Quién más se va a preocupar por mi aseo personal? ¿El vecino? Claro que no. ¿Quién más se va a preocupar por los hermanos que no vinieron al culto? ¿El vecino? No, nosotros mismos. Entonces la longanimidad nos enseña a poder alentar a los de poco ánimo. Si eso hiciéramos todos, si estuviéramos interconectados constantemente, eso fuera una maravilla. Porque hay hermanos, por ejemplo, una vez me dijo un hermano: usted es el único que me dice cómo estoy, por qué no vino al culto. El único que se preocupa es usted, pero el resto de hermanos ni siquiera me preguntan. Me ven que llego al culto después de una semana, no siquiera me dicen: hermano, no vino al culto esta semana. ¿Sabe que un día el Señor le va a preguntar a usted el por qué no amó a su hermano? El por qué cuando vio al caído no le dio una mano. El por qué cuando vio al que estaba desanimado no lo llamó, no le preguntó y no oró por él. No, esa es una cuenta pendiente que le tenemos, hermanos. El cristianismo no termina en venir a la iglesia, cantarle al Señor, adorar al Señor, irse a la casa y luego olvidarse de los hermanos. Yo creo que usted sí se sabe el nombre de todos los hermanos. Yo me sé el nombre de toditos los hermanos, porque estoy constantemente orando por ellos, constantemente llamándoles, constantemente mandándoles mensajes. Pero no solamente el trabajo debe ser pastoral, sino eclesial. ¿Qué significa eclesial? Que todos estemos conectados. Hermano, ¿en qué te ayudo? De repente alguien necesita oración. Hermano, ore por mí porque necesito un trabajo. El problema es que nosotros pensamos que ese trabajo es absolutamente y único del pastor. No, es verdad, es mi trabajo, yo lo hago a diario. Pero también es el trabajo de nosotros, porque somos hermanos en Cristo. Amén.
Entonces la longanimidad nos da la grandeza de ser amables con los demás, de enseñarles a los demás, de animar a los demás, de llorar con los demás, de visitar a los demás, de ser hospitalitarios con los demás. El hombre longano tiene el control. Por ejemplo, que hay algo maravilloso: el control. ¿Cuántas veces usted ha perdido el control de su carácter? ¿Cuántas veces usted ha perdido el control de la mentira? Hay un control que la Biblia le llama dominio propio. Ese control que tienes cuando tienes licencia. Por ejemplo, la Biblia dice que todo nos es lícito. Todo nos es lícito. Dios no le prohíbe nada a nadie. Vamos a 1 Corintios 6, versículo 12. Ni siquiera Cristo te prohíbe nada. Pero eso no significa que vas a hacer lo que tú quieras. Significa que tú debes tener el dominio, el control, para decidir qué cosas hacer que te convengan en tres aspectos: en tu vida espiritual, o sea, en tu relación con Dios, en tu vida familiar y en tu vida personal. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. ¿Me es lícito irme a tomar cerveza? Sí, me es lícito. ¿Quién me prohíbe que yo vaya a tomar cerveza? Nadie. ¿Pero me conviene? ¿Me conviene emborracharme? No, porque daría mal testimonio, porque la gente ya no creería en mí, porque la gente ya no haría caso a la enseñanza que yo doy. Debo ser impoluto en esas cosas. Pero ¿alguien me prohíbe no tomar? Alguien me está diciendo: ay, si usted toma se va al infierno, si usted toma. No, lo hago por amor. Cristo no quiere que usted ande con miedo. Hay gente que se siente amenazada por el infierno. Ay, si yo hago esto, Dios me va a mandar al infierno. No, ya Dios lo perdonó. Y lo perdonó una sola vez, para siempre. Guarde esta doctrina en su corazón. Cristo lo perdonó una sola vez en la cruz del Calvario, para siempre. Lo salvó una sola vez, para siempre. No es que anda que lo salva cada día. Hay gente que dice: yo todos los días me arrepiento. O sea, Cristo te anda salvando todos los días. No, Él te salvó una sola vez, para siempre. Por eso dice la Escritura: todas las cosas me son lícitas. Tenemos licencia para todo, inclusive para lo malo. Pero ¿por qué no hacemos lo malo? ¿Porque nos conviene? No nos conviene, nos daña nuestra relación con Dios, permite que el diablo se apodere de nosotros, permite que los demonios tomen el control de nuestra casa. Entonces yo no voy a hacer cosas que no me convienen para que el diablo diga: como él está haciendo cosas que no son correctas, bueno, ahora sí yo voy a gobernar aquí. Y no lo hago por miedo ni al diablo ni al infierno, sino por amor. Amén. Por amor amamos a Dios, por amor servimos a Dios, por amor venimos a la iglesia. Luego dice el texto: todas las cosas me son permitidas o lícitas, mas yo, ¿qué dice? No me dejaré dominar. ¿Quién debe tener el control? Nosotros. Nosotros debemos tener el control para que las cosas malas no nos dominen, para que las cosas negativas no nos manipulen. Debemos tener el control. Pero ¿cómo tenemos ese dominio o ese control para poder controlar, manipular las cosas a nuestro favor? Hablo de las cosas buenas y no de las cosas malas. Vamos al libro de Pedro. Pedro nos enseña la forma en cómo usted puede tener el control de su carácter, el control de su boca, de su cuerpo, de su mente. Hay gente que no puede controlar su mente. Hay gente que no puede controlar su boca. Vamos a leer la palabra. Vamos a segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículo 3. Esta es la forma en que usted va a poder tener el control de domar o dominar su vida. Y esta cualidad le enseña a vivir de esta manera. Leamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Para poder tener el control, tienes que participar de las cosas divinas. ¿Alguien me puede mencionar de las muchas cosas divinas una? El congregar, por ejemplo, ¿será una cosa divina? Claro, porque si no fuera una cosa divina, pues aquí estuvieran todos los mundanos. O sea que para congregar tú necesitas tener al Espíritu Santo. Tú no puedes congregar excepto que te inviten. Si hay gente que es invitada, viene un día y está ahí incómoda, ¿verdad? Y está ahí, ¿a qué horas termina ya? Y se van. O sea, es imposible que una persona que no tenga el Espíritu Santo esté en la iglesia congregando los días de culto. Es imposible. Usted está aquí porque usted ya tiene el Espíritu Santo, porque Él lo mueve a venir a la iglesia. Entonces ya usted está participando. Al venir a la iglesia, al leer la palabra, al oír la palabra, al cantar, usted está participando de las cosas de Dios, de las cosas divinas. En la calle, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en el momento que tú hablas del Señor, tú ya estás participando de las cosas divinas. Ya eres un candidato a tener el control. ¿Al control de qué? De tu vida. Vamos a ver qué dice la Escritura. Por medio de las cuales nos ha dado grandes y grandísimas promesas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los pensamientos o los deseos. Vosotros, note aquí que no es Dios, somos nosotros, tenemos que poner a la participación que tenemos de las cosas de Dios, ¿qué tenemos que ponerle? Diligencia. O sea, yo ya participo en las cosas de Dios. Soy pastor, congrego, a todas esas cosas que yo hago, a la lectura de la palabra, a la oración, a la alabanza, a todo lo que usted hace para Dios, ¿qué tiene que ponerle? Diligencia. ¿Y qué significa ser diligente? ¿Cómo? Hacerlo bien. ¿Cómo? Comprometerse más, hacerlo puntual, por ejemplo en los cultos, hacer lo posible de llegar a tiempo, ser diligente para poder hacer las cosas bien y obtener el beneficio. Cuando tú le pones diligencia a la participación que tú tienes en las cosas de Dios, dice el Señor que a tu diligencia, ¿qué le añadas? Fe. O sea, con fe. ¿Y qué significa fe? Creer. Creer que cuando tú haces algo para Dios, o sea, cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes a ver al pastor, tú no vienes a ver a los hermanos, tú no vienes a pasar un tiempo ocio en la casa, sino que tú crees que vienes a ver a ¿quién? A Dios. Aunque no lo toques, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Jesús dijo, bienaventurados son los que no ven y creen. Entonces tú vienes a la iglesia y tú dices, yo voy a ver al Señor. Y como voy a ver al Señor, me visto bien, voy temprano, trato de ir con mi mejor sonrisa, con mi mejor actitud, para presentarme ante Dios. Le añado fe, creencia. Luego dice que a tu fe, ¿qué le añadas? Virtud, paciencia, amor. Las virtudes son pureza, paciencia, amor, que le puedes añadir al culto. Por ejemplo, tú no puedes estar en el culto pues con tu gaseosa al costado y con tu galleta. ¿Se imagina un cristiano comiendo su galleta y su gaseosa ahí escuchando la palabra en la alabanza? O a un cristiano con el celular allí, está en culto y está que juega con el teléfono, que sale, que entra. ¿Usted cree que eso es virtud? ¿Esa es de una persona virtuosa? ¿Qué dice el libro de Proverbios 11:30? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cómo es una mujer virtuosa? Una mujer santa, ¿cómo?
decente. ¿Será decente venir a la iglesia y estar con un teléfono ahí en plena culto? No es decente. No es decente. ¿Será decente venir a la iglesia mascando chicle y agarrar el chicle y pegarlo debajo de la silla? No es decente. Entonces las virtudes habla de la decencia, el decoro con el que vienes a la casa de Dios. ¿Será decente venir con una cara de enojado, de molesto, de fastidiado? No es decente. Entonces a mi fe yo le tengo que añadir decencia, pureza. Luego que yo le añado decencia, ¿qué tengo que añadirle más? Conocimiento. Y el conocimiento te lo damos los pastores. El conocimiento te lo damos nosotros. Por eso Dios nos ha llamado a los maestros a ser capacitados, estudiados, preparados para poderles dar a ustedes el conocimiento que Dios quiere que usted tenga. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, ¿qué recibe? Conocimiento. No solamente viene a dar alabanza, ofrendas, sino que también recibe. Usted recibe. Si usted tiene la actitud de, yo voy a la iglesia solamente, a la iglesia es de ir a dar, no. La iglesia no solamente es para ir a dar, sino también para recibir. Recibes el conocimiento. ¿Por qué los profesionales, valga la redundancia, son profesionales? Porque quisieron ser ingenieros, médicos, y entonces como uno dijo, yo quiero ser médico y ya soy médico. Yo quiero ser ingeniero, ya soy ingeniero. ¿Así funciona? ¿A dónde tuvo que ir? A la universidad a estudiar. ¿Y qué recibió en la universidad? Conocimiento. No basta el buen deseo. Yo sí creo en Dios. No, yo sí creo en Dios. Todas las mañanas le rezo. Yo en las mañanas yo me persigno y le digo, Señor, yo te amo, y listo. Es como aquel hombre que quiere ser médico. ¿Su deseo es suficiente para ejercer la medicina? ¿Qué pasaría si una persona que desea ser médico se pone a practicar la medicina sin tener el conocimiento universitario o académico para tal profesión? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esa persona? Es un delito. ¿Sabía usted que es un delito ejercer una profesión con la cual usted no ha estudiado? Es un delito. ¿Y con qué se paga ese delito? Con la cárcel. Entonces es un delito decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia porque no quiero conocimiento. Es un delito. Si lo vemos de esa manera, haciendo la comparación de la metáfora, sería descabellado decir que usted conoce en Dios, que usted conoce a Dios, que usted cree en Dios tan solo porque en la mañana se acuerda de Dios, tan solo porque usted tiene una imagen de Cristo, tan solo porque usted tiene ahí un texto bíblico, o tan solo porque usted en su casa lee la Biblia. ¿Quiénes son los que están ejercitados y autorizados para darle conocimiento a los que quieren estudiar una profesión? Los maestros, los profesores. Pero usted dice, no, yo a mi hija le voy a enseñar aquí en la casa nomás y ya es suficiente. Luego que le enseñe la mando a la universidad. ¿Puede? No. Lo mismo es la iglesia. Por eso dice, a tu fe añádale decencia, y a tu decencia añádale conocimiento. ¿Y dónde vamos a recibir el conocimiento de Dios? En la iglesia. En la iglesia. ¿A través de quién? De los pastores. Vamos al libro de Eclesiastés y veamos si eso es verdad. Vamos al libro de Eclesiastés y certifiquemos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como agujas, y como clavos son las palabras de ¿quién? A ver, léanlo, para que a alguien le diga, no, eso es mentira.
A ver, léanlo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Quiero un lector que certifique que lo que estamos enseñando es bíblico y no estamos tomando ideas humanas. A ver, póngase de pie y léalo. Las palabras, aguijones, y como clavos hincados por un pastor. ¿Cómo son las enseñanzas de los pastores, de los maestros de congregación dadas por un pastor? Como clavos. ¿Qué hace un clavo? ¿Ah? Si penetra, esa es una cualidad, pero también hinca. ¿Hace daño o no hace daño un clavo? ¿Lastima un clavo? Sí. ¿Duele al momento de clavar? Sí. ¿Penetra? Sí. Todas esas cualidades usted las siente. Se siente confrontado, se siente como, a veces hasta nos sentimos fastidiados. Porque las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor son como clavos. O sea, a veces nosotros no queremos que nos digan las cosas, y cuando nos las dicen, ay no, otra vez, qué aburrido, qué fastidioso. Porque así son las enseñanzas, así son las palabras. Es mejor que nos confronte el Señor y desmenuce nuestras falsas ideas para crear en nosotros su palabra, para escribir en nuestro corazón su palabra. Cuando ya tenemos el suficiente conocimiento, recién vas a tener, ¿qué sigue la siguiente cualidad? Recién vas a tener, lea, ¿qué dice? Dominio propio. Recién vas a tener dominio propio cuando tengas conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de Dios, si tú no lees la palabra, no vienes a la iglesia, no te instruyes en la palabra, nunca dejarás de mentir. Nunca dejarás de tener malos pensamientos. Nunca podrás controlar tu lengua de chismoso o de chismosa. Nunca podrás controlar tu cuerpo si no tienes el conocimiento de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Espíritu. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios, cuando usted la está recibiendo, entran, penetran. Hebreos 4:12, miren lo que hace la palabra de Dios cuando usted la está oyendo. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz. Es más cortante. Estoy en Hebreos 4:12. Es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra y te parte el alma. ¿Qué hay en el alma? Las emociones. Te rompe las emociones. Hay gente que es emocional y viene la palabra y, como se dice, te da un tate quieto. ¡Ey! Pisa tierra. Yo he conocido muchos cristianos emocionales, me han prometido código. Tranquilo, serénate. Provoca echarles un balde de agua fría. Pastor, yo quiero servir al Señor. Pastor, yo quiero hacer eso. Pastor, tranquilo. Porque cuando viene la palabra ¿qué hace? Hace que tu alma toque tierra. O sea, te da firmeza. Ya no te dejas emocionar por cualquier cosa. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra, ya no te emociona cualquier cosa, hermano. Porque la mayor emoción, el mayor deseo, la mayor grandeza que en tu vida hay se llama Dios. El resto ya no, te tienes sin cuidado. Y si te emocionas, son emociones controladas. Son emociones controladas. Pero cuando tú no tienes a Dios como lo superior, lo más grande, lo maravilloso, mañana vienen y te invitan un cuarto de chancho al palo, como me invitaron a mí para no ir al culto. Tú aceptas el chancho al palo y no vienes al culto. Me lo hicieron a mí. Mi hermano me dijo, vamos a comer chancho al palo. No, me voy al culto. Váyase usted.
Pero hay gente que por un cuarto de chancho al palo, un cuarto de pollo, una invitación de salida, o porque vino familia de cualquier lugar, prefieren dejar a Dios parado que atender a su familia. No, suena un poco, ay pastor, ¿qué dice? Suena un poco como tonto, agresivo, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Lucas. Yo aprovecho muchas veces cuando vienen a visitarme, le digo, me voy al culto, si gustas vamos. De ahí ya nos vamos a hacer lo que usted quiera, me invita a lo que usted quiera y yo le sigo, pero primero vamos a la iglesia. Muchos han tratado de no, pero mejor quédate. Mejor quédate. Dios no se va a molestar porque no vayas un día al culto. Eso te dicen. Eso te dicen. No creo que Dios se moleste porque no vayas al culto. Hay tanto la iglesia. ¿Qué tendrás en la iglesia? Así me decían a mí. ¿Qué tendrá en la iglesia que le guste ir a la iglesia? Pues que tengo lo más grande, Dios. Miren lo que dice la Escritura, San Lucas capítulo 14 versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí, o sea, si alguno quiere ser mío, mi discípulo, y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer y sus hijos y hermanos y hermanas, ¿qué significa este grupo de personas? ¿Cómo? Familia. Ahora, aborrecer no es odiar, ¿ah? Aquí aborrecer no es que yo tengo que odiar a mi papá. No, Dios está en contra de todo sentimiento negativo, menos del rencor. No, aborrecer aquí en este texto no significa odiar, significa tener en poco por causa de ¿quién? De Dios. O sea, si tu marido te dice: yo no quiero que vayas a la iglesia porque no, si vas a tener problemas conmigo. O si tu mujer te dice: mira, yo te quiero, pero yo no voy a ir contigo a la iglesia, yo no quiero que vayas a esa iglesia, y te quedas acá. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a tu esposo? Si tú le hicieras caso a tu familia y ya no vienes a la iglesia, entonces tú no estás demostrando que el que es más importante en tu vida es Dios, sino tu familia. A no ser que haya una razón de fuerza mayor. A no ser que haya una razón de fuerza mayor. Entonces significa que nosotros podemos enfrentar las adversidades que se nos pueden presentar. ¿Se acuerdan de Juan y Pedro? ¿Qué le dijeron las autoridades? Si ustedes siguen predicando en el nombre de Jesús, los vamos a meter preso. ¿O no le dijeron eso? Y los vamos a matar. ¿Y qué dijo Pedro con Juan? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Para poder llegar hasta ahí necesitas tener longanimidad. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu Santo? La gente piensa que estar lleno del Espíritu Santo solamente es hacer milagros. Es una parte. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en dos partes. En dos partes. Es como la cara de una moneda que tiene dos lados. La primera cara de la llenura del Espíritu Santo es hacer milagros, es poder obrar, si Dios lo quiere, a través de los dones, porque también te llena con los dones dentro del poder del Espíritu Santo, hacer milagros, tener una predicación muy exquisita. Esa es una parte. Pero la otra parte es tener todas las cualidades que la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Una persona que está llena del Espíritu Santo es amorosa. Amén. Una persona que está llena del Espíritu Santo es paciente. Una persona que está llena del Espíritu Santo es bondadosa, es amable, tiene todas las cualidades que venimos enseñando en el transcurrir de las semanas de este mes. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno de estas cualidades, usted no está lleno del Espíritu Santo. Debe estar lleno de cualquier otra cosa. ¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo? Estamos llenos de otra cosa. ¿Y de qué cosa estamos llenos? Vamos a ver de qué cosa usted puede estar lleno y no se da cuenta. Gálatas 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Estás lleno de adulterio? ¿De fornicación? ¿De inmundicia? ¿De lascivia? ¿De idolatría? ¿Todavía estás creyendo en los muñecos? ¿Hechicería? ¿Todavía escuchas el tarot?
¿Todavía escuchas los signos zodiacales? ¿Todavía tienes imágenes que indican la suerte? Enemistades, ¿todavía estás de pleito con alguien? Pleitos, ¿vives peleando? Celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De qué estás lleno? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Deberíamos examinarnos. Pero cuando llegamos a obtener el control a través de esta cualidad de la longanimidad, usted podrá domar lo más difícil que el hombre no puede domar sin Cristo. Santiago 3. ¿Cuál es lo más maravilloso y difícil que el hombre puede domar cuando llega a tener el fruto o la cualidad de la longanimidad? ¿Qué dice Santiago? Lea el título nomás. ¿Qué puede domar? La lengua. A ver si es verdad. Leamos. Porque, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Sí? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de domar todo su cuerpo. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos hacia así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser domado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Necesitamos domar nuestra lengua, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder ¿qué? Para poder ser verdaderos cristianos y poder vivir una vida plena en el cristianismo. O si no, vamos a andar viviendo como mediocres, hombres volubles, inestables, inconscientes. Y de esos hay muchos en nuestra iglesia. Hay muchos cristianos en nuestra iglesia que son inconstantes, que son mediocres, que todavía no han llegado a la plenitud o a comprender el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? ¿Que nos amemos o que nos armemos los unos a los otros? Que nos amemos. Y para poder cumplir el mandamiento necesitamos tener esta cualidad de este fruto, que es la longanimidad. Necesitamos tener grandeza y constancia como cristianos. Eso nos va a mantener siempre firmes. Vamos a ponernos de pie y démosle un aplauso al Señor, porque Él puede hacer que ese fruto se manifieste en nuestras vidas. Buen Dios, te damos gracias porque tú eres maravilloso y eres digno. Señor, hoy en la serie titulada Los frutos del Espíritu Santo hemos llegado al sexto fruto de la longanimidad. Te pedimos que nos des grandeza, Señor. Te pedimos que nos des, mi Dios, en nuestras vidas constancia, perseverancia, que podamos entender lo importante que es venir a la iglesia, lo importante que es perseverar, lo importante que es obtener el conocimiento basado en tu palabra. Señor, perdónanos por
las veces que lo hemos hecho mal. Perdónanos por las veces que no hemos mirado claramente a la ley de tu palabra, al espejo que es la Biblia, y hemos desconsiderado los frutos del Espíritu Santo, las cualidades que ya están en nosotros, que no hemos desarrollado, que no queremos desarrollar o que no entendemos aún. Señor, te doy gracias porque sé que tú haces las cosas y las obras para bien. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.